días y muchas gracias, Adrián, y por supuesto muchas gracias a Landatel por esta oportunidad de contaros requisitos técnicos legales para el despliegue eficiente de redes inalámbricas. ¿Cuáles son los antecedentes y por qué estoy aquí? Bueno, pues como ha comentado Adrián, estoy aquí porque en mi pasado, los primeros 6 años de mi carrera profesional he estado viviendo del espectro a través de las redes móviles y en los últimos 10 años he comido y sigo comiendo del despliegue de redes inalámbricas. Entonces, supongo que la experiencia que tengo, me gustaría compartirla con vosotros y que os resulte interesante. Todos somos conscientes del éxito que han tenido las redes inalámbricas en los últimos años en nuestra sociedad. Están presentes cada día en nuestras vidas, son una commodity sin la cual ahora mismo creo que no podríamos vivir. Y esas tecnologías, como se han comentado, han utilizado el espectro de uso común, sin licencia, lo que ha supuesto un gran éxito y, por tanto, una proliferación que ha generado ciertos problemas, cierta saturación. Para conseguir que esas tecnologías sigan evolucionando con éxito y todos podamos hacer uso de ellas convenientemente, hay que tener en cuenta una serie de puntos, que se respete la legislación vigente, y para eso hemos tenido a un magnífico ponente anteriormente, que se vigile el mercado y se garantice el cumplimiento del marco regulatorio, también se va a comentar en este panel, y a mí me toca hablar de nuestra experiencia en el uso eficiente de las mismas, la participación de profesionales técnicos cualificados en el despliegue para garantizar una calidad de servicio óptima. Pero ¿qué son las redes inalámbricas? Bueno, las redes inalámbricas, redes de área local inalámbrica, wireless LAN, que ya todos conocemos por el término acuñado Wi-Fi o Wi-Fi en inglés, surgieron a finales de los 90, cuando un grupo de empresas, Nokia, Lucent, Trescon, etcétera, se juntaron para intentar replicar el éxito que habían tenido con un estándar de red de área local, el estándar Ethernet que todos conocéis, que se había impuesto a otros estándares como Token Ring, etcétera, y desarrollaron un protocolo sencillo, muy sencillo, que conseguía una banda ancha suficiente, que se basaba en conseguir también una unificación de estándares. Se juntaron en una asociación, inicialmente era la WECA, después la Wi-Fi Alliance, y consiguieron unificar unos estándares pasando de 5 miembros a 150 miembros en muy poco tiempo. Con un éxito basado también en el espectro de uso común sin licencia que se logró a través de esos congresos que se han mencionado anteriormente, unificar más o menos en todo el mundo. Unas redes de área local suficientemente robustas, suficientemente seguras, aunque también todos habéis oído de los problemas de la seguridad en redes inalámbricas, y sobre todo con equipos muy baratos, equipos asequibles. Todo ello ha supuesto una revolución. Todos los números se han batido. En 2004 yo comentaba en una ponencia en Mundo Internet que se predecían 174.000 hotspots en 2009, dato que he rescatado para decir que en 2010 ya se prevén para 2014 2,7 millones de hotspots Wi-Fi en el mundo. Con un crecimiento sostenido que nos lleva a que en 2012 439 millones de hogares, aproximadamente el 25% del total mundial, disponen de tecnología Wi-Fi. Una tecnología que todos sabemos que en los últimos años, con la explosión de la movilidad y por tanto el crecimiento tremendo, el auge de los smartphones y los tablets, sigue resurgiendo con fuerza. Y, según el gráfico que vemos ahí, gran parte del tráfico de datos mundial se cursa ya a través de las redes inalámbricas, sobre todo si hablamos de smartphones y tablets. Unas tecnologías que a través de la Wi-Fi Alliance no han dejado de evolucionar. Vemos desde los 2 megabits por segundo del 802.11 primigenio, que ni siquiera se llegó a comercializar, a los 11 megabits por segundo, todo velocidades en el aire, del 802.11b que empezamos a disfrutar a principios de la década de los 2000, 54 megabits por segundo, etc. Bueno, esta evolución que es tremenda y que ahora mismo estamos hablando ya de velocidades de por encima del gigabit por segundo. No quiero dejar de resumir aquí con otro enfoque, con un enfoque más práctico, el espectro y los canales disponibles, porque es un ámbito que los técnicos especializados debemos de abordar.
En la banda de 2,4 GHz, como se ha comentado, pues se ha armonizado una serie de canales. En Europa disponemos, lógicamente en España, después de la transposición de la directiva europea, de 13 canales, Japón 14, Estados Unidos 11, y esto resulta en que hay 3 canales no solapables para hacer la distribución de frecuencia, ¿vale? Para hacer los despliegues. Con lo cual realmente no disponemos de muchos canales. En Europa está restringida la potencia a 100 milivatios pire, mientras que en Estados Unidos, como se ha comentado, hay un mayor problema porque se fue bastante más laxo a la hora de limitar la potencia, y sobre todo en entornos exteriores pues se permitían potencias realmente elevadas con radioenlaces que todos habréis oído de decenas de kilómetros. Surge posteriormente la banda de 5 GHz en una primera fase con el 802.11a, que además recuerdo que había equipos que se podían comprar aquí, aunque todavía el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias no permitía el uso de esa banda en España. Después esto ya se armonizó y resultó pues, en 2 subbandas, como se ha comentado. La parte inferior, 515.535, la parte superior, 547.572, y posteriormente en el 2010 hasta 5,8. En estas bandas disponemos de una mayor cantidad de potencia y sobre todo disponemos de una mayor cantidad de canales no solapables, hasta 19, para poder realizar nuestro despliegue. Por lo tanto, tenemos mucha más versatilidad a la hora de pues, realizar proyectos más complejos. Nuevos estándares que, como he dicho, no paran de evolucionar. Ya estamos incluso dejando atrás el 802.11n, que ha supuesto añadir a la tecnología MIMO, tecnología de antena inteligente, agregación de paquetes y combinación de canales, channel bonding, operando tanto en las bandas de 2,4 como en la de 5 GHz, y consiguiendo velocidad de transmisión en el aire de hasta 600 megabits por segundo. Lo de la velocidad de transmisión en el aire siempre hay que tratarlo con la prudencia y que hay que tratarlo en estos casos. Es decir, no hemos medido más de 150 megabits por segundo de throughput en este tipo de canales. Difícilmente se va a conseguir más de 4 en 802.11b. Imposible conseguir más de 20 en el G o en el A, ¿vale? Es un canal único, es un medio compartido entre una radio y múltiples clientes, y además en las tecnologías inalámbricas de este tipo el transmisor y el receptor se adaptan al entorno, con lo cual un receptor que esté en unas condiciones más desfavorables, porque esté más lejos, porque esté en una zona con mayor interferencia, automáticamente baja el nivel de modulación a una modulación más robusta y baja la velocidad de toda la red. Pero seguimos evolucionando y ya estamos trabajando con 802.11ac, ¿vale? De hecho, ya se están haciendo pruebas con ciertos equipos. Posiblemente en pocos meses los veremos disponibles, y tenemos canales más anchos, es una evolución, con mayor número de flujos, pasamos de 4 del N a 8 del AC, y un índice, una modulación más robusta, que permitirá en distancias más cortas alcanzar velocidades más altas, del orden de 1 gigabit por segundo en el aire. Bueno, como se ha comentado anteriormente, es fundamental tener en cuenta la regulación del espectro radioeléctrico, y la regulación en España se determina a través del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Como se ha comentado anteriormente, yo voy a ir muy rápido y daré unas simples pinceladas. Banda de 2,4 GHz, nota UN85. PIRE, como se ha dicho, limitada a 20 dBm, 100 milivatios. PIRE significa incluyendo la antena, no nos hagamos trampas al solitario, porque todos habremos visto, este equipo está limitado a 100 milivatios, sí, pero le he puesto una antena de 20 dB. No, eso no es correcto, eso no cumple la normativa, y eso tiene sus consecuencias. Tiene las consecuencias de que estamos molestando a otros. Banda de 5 GHz, como he dicho, hay una parte inferior pensada fundamentalmente para interiores, 5,1, 5,3, con 200 milivatios PIRE, el doble de potencia, y una subbanda en la parte superior, que es la que se suele emplear para exteriores, ¿vale? Exteriores con hasta 1 vatio PIRE, donde, cumpliendo esa limitación, nosotros hemos conseguido radioenlaces con línea de visión de en torno a 20 kilómetros, cumpliendo la normativa, ¿vale? Pero siempre
implementando mecanismos de control automático de potencia y técnicas de protección de radar de DFS. Y recientemente, pues la nota UN 183, que regula la banda de 5,7, 5,8, prácticamente 5,8, que permite una PIRE máxima de 4 vatios, como también se ha comentado. Pero todas estas bandas son bandas de uso común, de uso compartido, donde todos debemos ponernos de acuerdo para convivir, sobre todo cuando estamos hablando de entornos exteriores. Pasando a otro tema, un punto que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta, pero se debe cumplir, es el Real Decreto 1066/2001. Este Real Decreto, que se aprueba como una transposición de una normativa europea, es el reglamento que establece las condiciones de protección para el dominio público radioeléctrico y restricciones a las emisiones radioeléctricas, así como medidas de protección sanitaria frente a emisiones. Bueno, eso se traduce en una distancia de seguridad recomendada para cada una de las subbandas en el ámbito de las redes inalámbricas que estamos comentando. Pero es conveniente que en todos nuestros proyectos, sobre todo en aquellos que pues sea un servicio de acceso a Internet en el exterior o un operador WISP, esto se tenga en cuenta. Y por último, en el ámbito de la normativa, que es algo que ha causado pues también mucha... pues han corrido ríos de tinta alrededor de la CMT y la regulación en el caso de redes inalámbricas. Bien, todos sabemos que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones es el organismo regulador independiente en España para regular un mercado que es un mercado libre pero en competencia. Es una entidad de derecho público que está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y es quien se encarga de arbitrar, intervenir, resolver los conflictos entre los operadores, salvaguardar la competencia, etc. Bien, en el ámbito de las redes inalámbricas, para proporcionar un servicio de acceso a Internet, este organismo, lógicamente, hace cumplir la Ley General de Telecomunicaciones y exige que dicho organismo, el que sea un organismo privado o un organismo público, se inscriba en el registro de operadores, inscripción que es gratuita y debe cumplir la legislación vigente como un operador más. Hay excepciones. Las principales, la autoprestación, ¿vale? Que nosotros hagamos un uso interno de esa red, y también se extendió el concepto de autoprestación al ámbito de una biblioteca o un centro cultural. Por ejemplo, el caso de un campus universitario. Se estima que en un campus universitario el dar un servicio de acceso a Internet es un servicio complementario necesario para la educación de las personas que están en esos centros, ¿no? Por tanto, se considera autoprestación y es una excepción. La inexistencia de ánimo de lucro, red y servicio, por ejemplo, pues, en las comunidades de vecinos. O establecimientos comerciales que son recintos limitados donde el acceso a Internet es una actividad absolutamente accesoria. Posteriormente, y después de muchas idas y venidas, en torno al 2010, al año 2010, hubo un anteproyecto de circular que finalmente se convirtió en una circular, donde la CMT fue un paso más allá y estableció como excepción, permitiendo el servicio gratuito, aunque dándose de alta como operador, cuando el acceso a Internet estuviera limitado a páginas web de las administraciones públicas o en caso de que la red estuviera limitada en velocidad y estuviera circunscrita a un entorno limitado, es decir, que no se diera una cobertura a edificios, a hogares, etc., ¿no? Con estas premisas se podía dar un servicio, se permite dar un servicio gratuito. Por tanto, y en resumen, como buenas prácticas para el diseño, instalación y mantenimiento de redes inalámbricas, tendríamos el cumplimiento de la normativa, ¿vale? Pero lógicamente todo este cumplimiento de normativa viene avalado detrás por que los proyectos sean llevados a cabo por empresas y profesionales competentes. Es decir, aquí todos somos capaces a lo mejor de hacer una pequeña chapuza en nuestra casa, pero creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría desplegar un viaducto para que pasara por encima del AVE. Bueno, pues esto también aplica a las telecomunicaciones. Las redes inalámbricas, estas tecnologías fueron pensadas originalmente para poner un punto de acceso en nuestra casa, en nuestra pyme, en nuestra pequeña oficina.
Pero si estamos hablando de un despliegue para dar un servicio público en un ámbito exterior, en una población, en un campus universitario, un proyecto complejo, lo normal sería acudir a expertos, empresas y profesionales que sean competentes, que puedan realizar un análisis del espectro previo para ver cómo está el espectro, si hay saturación, qué tecnología utilizar, cuál es la mejor banda. Con empresas instaladoras que se debe comprobar que estén inscritas en el registro de instaladores de la SETSI como instaladoras de radiocomunicaciones y verificar que tienen todo lo necesario para realizar ese tipo de trabajo. Y requerir, exigir calidad y exigir documentación y certificación en el fin de la instalación, porque estamos hablando de una inversión que después debe ser sostenible en el tiempo. Más aún cuando esa inversión debe prestar un servicio y se va a exigir unos niveles de calidad de servicio. Por tanto, todo ello es especialmente importante en el caso de operadores wireless. Y yo quería traer aquí pues un par de ejemplos concretos de casos reales, ¿vale? De combinación de redes inalámbricas. Nosotros en estos 10 años hemos desplegado, pues, hemos trabajado con cientos de clientes, hemos desplegado miles de equipos y tengo que decir que se puede hacer bien, que son redes que pueden funcionar tremendamente bien, robustas, seguras, que podemos hacer proyectos de este tipo. Esto es un proyecto real donde se emplean todas las tecnologías. Se emplean una combinación de Wi-Fi en 2,4 y 5 GHz y de radioenlaces en banda libre y en banda licenciada. Y donde se realiza una política de seguridad adecuada para cada una de las aplicaciones típicas que incluye esta red. Conexión de datos, acceso a Internet, voz, videovigilancia, control de tráfico, sensores y control de acceso. Tenemos redes de este tipo desplegadas. Pues lo más usual han sido los despliegues municipales, pero tenemos redes de videovigilancia para empresas de aguas. Tenemos redes instaladas en entornos hostiles, como boyas en pantanos. Tenemos redes de videovigilancia para control de tráfico. Tenemos desplegadas redes como una que controla la terminal semiautomática de TTI Algeciras, donde todas las grúas se mueven de manera automática a través de una red inalámbrica. Como ustedes pueden imaginar, cada una de este tipo de proyectos necesita un análisis bastante concienzudo de esas aplicaciones, ¿no? 2 minutos, José Miguel. Termino. Proyectos en los cuales se necesita hacer un análisis, sobre todo en exteriores, del espectro. De qué interferencias podemos tener. Existen problemas en España en multitud de torres de telecomunicaciones que agrupan gran cantidad ya de equipos en bandas libres de uso común y que en sí a lo mejor el espectro no está saturado, pero está saturado en determinadas zonas. Difícilmente podemos vender que el problema es de las redes inalámbricas. Muchas veces el problema es de que se ha pues, se ha vendido que se podían hacer unos proyectos, se podían hacer unos despliegues que realmente no se ha analizado previamente si eran viables o no eran viables. ¿Vale? Por tanto, tenemos que aplicar todo ese conocimiento técnico. Tenemos que diseñar teniendo en cuenta la cobertura. Hemos tenido peticiones, no, es que yo quiero cobertura. Sí, bueno, pero ¿cobertura dónde? Yo he visto proyectos donde había un pueblo con un círculo alrededor. Y eso era la cobertura de un pueblo. Bueno, hombre, seamos serios, eso no puede ser la cobertura de un pueblo. Pero, ¿y la capacidad? Nosotros hemos hecho auditorías donde la conclusión ha sido, quite usted puntos de acceso. Es que tiene usted desplegado demasiados puntos de acceso que se están interfiriendo. O vamos a hacer un despliegue con antenas extremadamente directivas para poder dar un servicio muy especializado que esté enfocado en la capacidad. ¿Cómo está el espectro? Bueno, vamos a realizar un replanteo. Nosotros hemos llevado a cabo proyectos donde el mismo enfoque lo hemos aplicado para, con diversos replanteos, sacar el máximo partido a las torres de telecomunicaciones que había en la zona. Y eso ha supuesto horas y horas
de recorrer emplazamientos, de ver qué torres había, qué altura tienen las torres, cómo vamos a tirar los vientos, hasta qué altura vamos a subir los equipos. Todo eso es conveniente analizarlo. Obviamente no lo vamos a analizar para desplegar Wi-Fi en nuestra pequeña oficina, pero sí en ese tipo de despliegues. Tener en cuenta la seguridad, la instalación, el mantenimiento de esas redes. Las redes inalámbricas, como cualquier inversión, se deben mantener. Es una inversión que debe ser rentabilizada en el tiempo y, por tanto, el mantenimiento es algo que debe ser tenido muy en cuenta en esos proyectos. La calidad de servicio y, por supuesto, el profundo conocimiento del mercado y de los productos, ¿no? A través de mayoristas especializados que nos ofrecen sus productos y servicios y su asesoría. Con todo el conocimiento normativo que se ha comentado anteriormente y que, bueno, pues nos arroja que tenemos que contar con técnicos competentes especializados y empresas especializadas. Técnicos y empresas que realicen un proyecto serio, profesional, que el visado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación sabemos que es algo opcional, pero que nosotros hemos ganado muchos proyectos, infinidad de proyectos, porque ese marchamo, esa verificación de la calidad del proyecto de despliegue que aporta un técnico competente y el visado del colegio, pues da un plus de garantía, un plus de seguridad para aquel que va a realizar esa inversión, ¿no? Y bueno, pues lógicamente el Colegio de Telecomunicación, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, es la entidad que respalda pues, todo este tipo de profesionales y de proyectos, que está al día, que tiene un grupo de nuevas actividades profesionales donde se están trabajando en la evolución de estas tecnologías, y un grupo también relacionado con el espectro que mantiene a todos los profesionales formados y al día de lo que aquí nos importa, ¿no? Y nada, muchas gracias por su atención.